Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar cómo se hacen cuadrados en crochet, los cuales se pueden utilizar para hacer mantas, pies de camas, sacos, ponchos, bufandas, gorros o lo que ustedes quieran. Es muy fácil de tejer, tiene algunos tips como para que queden bien cuadraditos que los vamos a ver a continuación. Tejer cuadrados en crochet es muy fácil. Lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar a tejerlos o empezar a aprender a tejerlos es tener el hilado adecuado, la aguja adecuada y saber algunos tips como para que nos quede bien de primera. Ya les comento que no siempre se aprende a tejer en la primera vez, siempre hay que estar aprendiendo un poquito más, practicando para que el cuadrado nos quede perfecto. Bien, les sugiero entonces como primer tips es utilizar colores claros, colores brillantes, colores alegres. No comencemos a tejer con negro, rojo, azul, marrón, colores que nos van a dificultar ver los puntos y las vueltas, que eso es muy importante. Para tejer la muestra del cuadrado voy a utilizar este hilado, el rendidora de cisne, que me encanta, es un sintético espectacular, muy buena calidad, deja muy buen acabado, sirve para prendas, para accesorios, para tejer muñecos. He sabido tejer muchos muñecos en crochet y en 2 agujas con este hilado. Si no saben, como siempre, si no saben el número de agujas, saben que en la faja nos dice, en este caso pide 4,5. A mí me gusta tejer con aguja 5, ¿sí? Porque tejo flojo y además de todo no me gusta que quede muy apretado. Así que vamos a comenzar entonces con el inicio del cuadrado. Este es un patrón básico de un cuadrado. Hay muchas formas de tejerlo, muchos diseños, cantidad de diseños, que con la práctica, después que ustedes aprendan a tejer el básico, van a poder hacer variaciones para ponerle flores adentro, ponerle hojas, ondas, distintos tipos de puntos. Bien, el patrón dice que se comienza tejiendo 5 cadenitas y se unen esas 5 cadenitas con un punto deslizado. Así que vamos entonces a tejer las primeras cadenitas. Si no saben tejer cadenas o no saben tejer varetas, les dejo en la cajita para que ustedes vean los demás videos donde les enseño a tejer todos los puntos básicos de crochet. Tejo 5 cadenitas y uno en la primera con un punto deslizado. Y ahí tengo mi primer vuelta del cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a definir es la forma de lo que vamos a tejer, que en este caso va a ser un cuadrado, y nos dice que tenemos que levantar 3 cadenitas simulan una vareta y que tenemos que tener en total tejer 4 grupos de 3 varetas separadas por 2 cadenas. Así que entonces voy a comenzar tejiendo las primeras 3 cadenitas y en el agujero grande voy a meter las primeras 2 varetas, 1 y 2. Y acá tengo formado mi primer grupo de 3 varetas que están formadas por las 3 cadenitas iniciales más 2 varetas más. Luego dice el patrón que tengo que tejer 2 cadenitas porque los grupos van separados por 2 cadenas. Así que nuevamente vuelvo a tejer 3 varetas. Tejo una,
tejo 2 y tejo 3. ¿Sí? Nuevamente tejo 2 cadenitas y vuelvo a tejer en el agujero grande 3 varetas. 1, 2 y 3. Vieron que acá ya tengo casi el cuadrado completo. Vuelvo a tejer 2 cadenitas y hago el último grupo de 3 varetas en el agujero grande. 1, 2 y 3. Tejo 2 cadenitas y cierro todo con un punto deslizado como dice en el patrón y cuento en la tercera cadenita, pincho, lazo y cierro todo. Y acá tengo mi primer parte del cuadrado terminado que coincide con esta primer parte. Una vez que tejimos la primera vuelta, que es la definición del cuadrado, tenemos que pasar a la segunda vuelta donde lo que se definen acá son las puntas. Y vemos que las puntas dicen que están formadas por 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. En cada agujero de estos grandes, yo lo que voy a meter es 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Y como siempre, para pasar a la siguiente vuelta, tengo que levantar 3 cadenitas, porque las 3 cadenitas, ya saben, simulan una vareta. Los cuadrados se pueden tejer de dos maneras, con derecho y revés, o tejiendo siempre del lado del derecho sin voltear el tejido, o dándolo vuelta para que nos quede siempre a mano el agujero para tejer. Yo se los voy a enseñar de la forma correcta, que sería sin voltear, que el cuadrado tenga un derecho y un revés. Se teje contrario a las agujas del reloj, así que yo estoy aquí y tengo que pasar para este lado. ¿Cómo hago para pasar para este lado? Simplemente lo que voy a hacer es levanté las 3 cadenitas que simulan una vareta y salto a la siguiente esquina y en esa esquina voy a tejer un grupo de 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Acá tengo mis primeras 3 varetas, tejo 2 cadenas y nuevamente en el mismo agujero voy a tejer 3 varetas. Y así queda definida mi primera esquina. Giro el tejido para que me quede a mano el siguiente agujero grande y voy a tejer ahí nuevamente 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Tejí 3 varetas, tejo 2 cadenitas de separación y en el mismo agujero voy a tejer nuevamente 3 varetas. 1, 2 y 3. Y si ven, ya tengo la primera mitad del cuadrado tejida. Ahora tengo que tejer la siguiente esquina. Recuerden que son 4 esquinas. Y nuevamente
voy a pinchar en el agujero grande y voy a tejer 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Acá tengo las 3 varetas iniciales, tejo 2 cadenitas y nuevamente en el agujero grande tejo 3 varetas. Y me queda la última esquina, que se acuerdan que la habíamos comenzado con 3 cadenitas que simulaban una vareta. Entonces voy a comenzar la última esquina tejiendo primero 3 varetas, tejo 2 cadenitas y voy a tejer solamente 2 varetas, 1 y 2. ¿Y por qué? Porque si recuerdan, cuando yo comencé la segunda vuelta, tenía 3 cadenitas tejidas y yo arranqué a tejer una esquina nueva. Esta me quedó incompleta. Entonces, si yo con punto deslizado en la tercera cadena pincho, lazo y cierro y cuento, me quedó formada las 4 esquinas de grupos de 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Importante para esta segunda vuelta es contar que cada esquina tenga 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Así queda la segunda parte del cuadrado. En la vuelta número 3, lo que vamos a hacer ahora es empezar a completar el cuadrado. Y el cuadrado nos dice que en las esquinas siempre voy a tejer lo mismo. 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas en el agujero grande. Y en los laterales, que son estos de acá, lo que voy a hacer va a ser rellenarlos con grupos de 3 varetas, de la siguiente manera. Esta es, a partir de esta vuelta y todas las siguientes, lo que se teje siempre es lo mismo. Lo único que aumenta, empieza a agrandar el cuadrado porque aumentan los espacios en los laterales, como ven acá. Acá ya tengo un lateral, acá ya tengo 2 laterales y si sigo tejiendo van a seguir aumentando. Bien, acá ya tengo el agujero, así que entonces lo que hago es tejer un grupo de 3 varetas. Pero vieron que me quedó encimado, es decir, no me quedó en el agujero. Para hacerlo de forma prolija, lo que voy a hacer es un punto deslizado de esta manera, ¿sí? Simplemente pinché, lacé y cerré y ahora sí voy a tejer mis primeras 3 cadenitas que simulan una vareta y 2 varetas más para formar el primer grupo lateral de 3 varetas. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué me toca? Tejiendo siempre contrario a las agujas del reloj, tengo que saltar a esta esquina. Y las esquinas, ¿cómo era que se tejían? Con grupos de 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. 2, 3 varetas, 2 cadenas y nuevamente en el mismo agujero 3 varetas. Y lo siguiente que tengo para tejer es un lateral y que se tejía en el lateral un grupo de 3 varetas. 1, 2 y 3.
Corresponde ahora saltar a la siguiente esquina y tejer nuevamente 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas y continuar así hasta terminar toda la vuelta. Una vez que terminamos de tejer las 4 puntas y los laterales, lo que vamos a hacer es siempre para cerrar una vuelta, contar en la tercera cadenita y tejer un punto deslizado. Y así quedaría formado el cuadrado. Bien, tengan en cuenta entonces que para que el cuadrado quede bien, lo primero que tiene que estar bien es la base. Si la base está mal, el cuadrado no nos va a quedar bien. Y después lo más importante es definir las puntas. Que las puntas siempre estén bien formadas por 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Cada vez que terminen una vuelta, cuenten para ver que se han completado bien todas las partes del cuadrado. Los laterales entonces siempre vamos a hacer grupos de 3 varetas. Y para levantar, si yo acá tuviera que seguir tejiendo para hacerlo más grande, lo que tengo que hacer siempre es levantar 3 cadenitas y tejer contrario a las agujas del reloj. Si ven que les queda muy apretado y que se les florea o se les achica, lo que pueden hacer es, cada vez que terminan un grupo de varetas, agregarle una cadenita. Tejer, en este caso, por ejemplo, lateral, 3 varetas, una cadena y continúo tejiendo para que no les quede tan apretados. Vieron que a mí yo lo tejí con medio punto más de aguja. El hilado rendidora de cisne pide una aguja 4,5, yo la estoy tejiendo con una número 5 y me queda perfecto. Bien, entonces ustedes siempre ganan una muestra y si ven que no les queda bien, bueno, pueden probar de agregar una cadenita o subir de a medio punto la aguja. Espero que les haya gustado, como les dije, les dejo sugerencias para que vean cómo tejer cadenas, cómo tejer varetas y les pido que se suscriban al canal para que estén atentas a todos los videos que iré subiendo y que si les gusta me dejen un dedito para arriba. Gracias a todas y espero que hagan muchas mantas. Esta es una época ideal para mantas. A mí me encantan las mantas en cuadrados de crochet y siempre son abrigadas, son una gran compañía para la lectura, para la televisión, para el tejido y es un regalo muy lindo para hacer. Gracias a todas, nos vemos en el próximo video.